decidimos extender esta filosofía de inversión a terceros. El 20 de septiembre en concreto de 2023 pues, sale a bolsa el fondo Tesis Internacional. ¿No? Si inviertes de una manera, te clasifica Value, si inviertes de otra eres Growth. No es lo mismo, por ejemplo, Shopify, que es e-commerce, que Microsoft, que es software. Bueno, yo creo que la renta variable ha demostrado ser el activo que mejor se ha comportado a lo largo del tiempo. O sea, invertir en renta variable no es invertir en 2 acciones de la bolsa española. Las familias, sobre todo en España, pues, tienen concentrado el patrimonio o en la vivienda o en un solo activo que es su propia empresa, la empresa familiar. Claro, lanzar pues, un segundo fondo que es un poco el proyecto pues, que tenemos en mente para 2026, ¿no? Puede haber empresas cuyo free cash flow, cuya generación de caja pues, pueda estar más oculta. Claro, nosotros publicamos las posiciones una vez cada 3 meses. Pues hola a todos, bienvenidos al podcast de Tesis Activos Financieros. Empezamos esta serie de vídeos pues para presentar un poquito el equipo de gestión y conocer lo que hacemos en Tesis Activos Financieros y en particular con el fondo de inversión que gestionamos, que es Tesis Internacional. Bueno, yo soy Iván Ferrandiz, consejero delegado de la gestora. A mi izquierda está Antonio Fernández, que es el director de inversiones, y un poquito más allá, Aníbal San Miguel, que es analista. Se ha incorporado hace poquitos meses y está en el equipo de gestión también con Antonio. Vamos a iniciar un poco el podcast pues hablando de la historia de Tesis Internacional y de la gestora que inicialmente pues nació en 2018 como una sociedad limitada, normal y corriente, pues cuyo objeto era gestionar el patrimonio del grupo. Tesis Activos Financieros pertenece al grupo Tesis, que es un holding familiar con intereses en distintos sectores, generadores de caja y que pues poco a poco surgía la necesidad de ir alojando toda esa caja, ese patrimonio que se iba generando, ¿no? Entonces, pues con idea de profesionalizar un poquito esa gestión de activos, en 2018 los socios montamos Tesis Activos Financieros y empezamos pues de forma quizá pues un poquito más así desordenada pues a gestionar ese patrimonio del grupo. En 2022 es cuando, en marzo, ¿no? En concreto de 2022 es cuando se incorpora Antonio, que inicialmente tu papel era gestionar el patrimonio del grupo, del holding y de Tesis Activos Financieros, que es donde efectivamente pues teníamos la inversión ya la cartera un poquito así más en acciones, pues un poco con las ideas y con las cosas pues un poco más los análisis fundamentales que veníamos haciendo y un poco pues estas ideas, ¿no? Entonces en ese momento tú la cartera pues también la pones un poquito así le das la vuelta como un calcetín, ¿no? O sea, el proceso de selección además de Antonio pues fue bastante largo. Recuerdo que hicimos entrevista a más de 65 gestores y pues después de una fase bastante compleja de 4 fases, una cosa así, pues seleccionamos a Antonio, que consideramos que se alineaba mucho con la forma de pensar que teníamos pues en ese momento los socios, ¿no? ¿Cómo fue tu incorporación y tus comienzos, ¿no? Así en 2022? Bueno, yo me incorporé en marzo del 22 y para el que no lo sepa, pues el 22 fue un año complicado en la bolsa. Durísimo. Entonces, claro, cuando yo vivía en Madrid, cambié de ciudad porque a mí me encanta la inversión, quería probar este reto. La empresa se asemejaba a algo que yo quería, que era como gestionar el patrimonio propio del grupo, es decir, que hay alineación total de intereses, y luego, pues, una manera de pensar muy parecida a la mía, es decir, cuando yo entré en el 22 y la bolsa no paraba de caer, yo comentaba con los socios pues que la bolsa cae, que no pasa nada y que son momentos, y ellos me decían, lo entendemos perfectamente, dice, hemos estado invertidos desde no sé qué año, pero desde 1990 y muchos, y dice, hemos tenido la del 2000, la de 2007, todas, o sea que, ¿cuál hubo más? La de 2018, que también hubo los aranceles de Trump al principio también empezaron a hacer tal, el COVID, han tenido ya de todas.
Y yo al entrar, pues bueno, a medida que caía, me sentaba con los socios y era como, bueno, con César exclusivamente, y era como, lo entendía perfectamente. Entonces yo ahí estaba muy tranquilo, porque yo la bolsa no la concibo de otra manera que no sea a largo plazo. Y bueno, pues eso a mí me dio también confianza a decir, vale, estoy en el sitio correcto, porque igual en otro sitio, a la primera caída, se ponen nerviosos, ¿no? Entonces, filosofía a largo plazo, muy importante. Una vez que terminó el año 2022, bueno, ya se iniciaron los trámites para constituirnos como EAF y lanzar el fondo de, bueno, tesis internacional. Y yo mientras seguía gestionando la cartera del Family Office. 2022 fue un año muy malo, hicimos como un menos 20 y poco. 2023 ya fue muy bueno entre el fondo y el Family Office, porque el fondo nació en septiembre del 23 y el Family Office, pues de enero a septiembre, pues no había un valor liquidativo ni era público. Pues entre enero y diciembre, pues más o menos que se hizo un 49% o algo así, un 50%. Sí. Y luego el 24, que ya sí es público con tesis internacional, pues también sí. Fue muy buen... O sea, por poner un poquito así en contexto la cronología, o sea, después de este periodo inicial gestionando la cartera del grupo, vimos que, digamos, que tu filosofía, tu forma de invertir se alineaba perfectamente y que, bueno, que hiciste clic rápidamente y decidimos, bueno, un proyecto que ya nos rondaba en mente pues desde hace varios años, decidimos extender esta filosofía de inversión a terceros. Entonces, bueno, a pesar de la experiencia que teníamos en inversión y la experiencia que teníamos también empresarial, pero el paso natural era constituirnos como empresa de asesoramiento financiero, ¿no? Ahora somos gestora, pero bueno, pues paso inicial en actividades reguladas pues era constituirse como EA. E iniciamos los trámites pues casi a finales del 2022 y en mayo de 2023 éramos empresa de asesoramiento financiero. Y bueno, y poquitos meses después, con el verano de por medio, lanzamos, bueno, pues como asesores y además como promotores del fondo, el 20 de septiembre en concreto de 2023, pues sale a bolsa el fondo Tesis Internacional, ¿vale? La bolsa empieza a cotizar. Bueno, sí, empieza a cotizar. La filosofía, yo quería decir aquí la filosofía que no se ha comentado. Sí, bueno, la filosofía es un poco invertir allí donde hay valor. Es decir, hoy en día, bueno, siempre ha habido como muchas etiquetas, ¿no? Si inviertes de una manera, te clasifica value; si inviertes de otra, eres growth; si inviertes de otra, pues eres, no sé, momentum, otras cosas. O sea, aquí al final, mi idea y lo que yo veo por invertir es comprar barato y comprar empresas que generen valor y que la cotización de esas compañías lo refleje a largo plazo. Es decir, puedes invertir en la mejor compañía del mundo, que el primer año pierda, o sea, su cotización pues esté por debajo de cuando la compraste. Puedes tener otro año malo, pero que a largo plazo esa acción pues te dé una rentabilidad esperada, pues que esté dentro de tus mejores alternativas. Una rentabilidad, pues a mí me gusta hablar de doble dígito. Creo la bolsa ha hecho una media de un 8% o algo así, pues superando eso está bien. Entonces, bueno, yo creo que a partir de doble dígito, a partir de un 10%, yo estaría ya contento. Sería la idea y lo que se busca. Entonces, la filosofía, pues bueno, es invertir allí donde hay valor, y luego dentro de esa filosofía sí que es verdad que hay un sesgo. Es decir, a mí me gustan más las compañías de cierta calidad, es decir, las que pase lo que pase, si viene una guerra, si viene una pandemia, si viene una subida de tipo, si vienen aranceles, si viene cualquier cosa, que esas compañías vayan a seguir existiendo, vayan a seguir ganando dinero, incluso se vean beneficiadas por todos estos momentos o esta incertidumbre, que eso al final sí que es cierto que se paga. Entonces, el mercado generalmente paga más por esas empresas, una valoración, como podemos poner en múltiplo pero cualquier otro método de valoración, pero vamos, por poner algo muy, muy simple, ¿no? Se suele pagar bastante más por estas empresas que por una que no tiene tanta certidumbre de que cuando venga algo en el mercado, pues no vaya a verse muy, muy perjudicada por esto. Pues al final es un poco eso, buscar un equilibrio dentro de, por ejemplo, la cartera tiene mucho sesgo también tecnológico, pero la tecnología es muy amplia. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, Shopify, que es e-commerce,
que Microsoft, que es software fundamentalmente empresarial o infraestructura en la nube ahora, o por ejemplo Apple, que son como bienes de consumo, o bueno, pues cada tecnológica es muy muy diferente. Entonces, bueno, dentro de todo eso pues también buscamos una cierta diversificación. No es que estén expuestas todas en un sector, ¿no? Claro. Y luego, por supuesto, pues que estén bien financiadas, que tengan, a ser posible, caja neta, o si tienen deuda, que sea asumible, que tengan ventajas competitivas, que sean pues empresas que sean fuertes, que estemos cómodos y que generen valor a largo plazo. O sea, tenemos un sesgo, que digo yo, hacia la rentabilidad, que al final es el objetivo final de cualquier inversión, ¿no? Sí. Pero es lo importante, sí. Que a veces se diluye, hablamos siempre de potencial de revalorización, pero lo importante es que, bueno, pues que con el largo plazo se vayan materializando las tesis de inversión y que ganemos dinero, ¿no? Oye, antes de meternos un poco en harina con el fondo, con los activos, me gustaría pues conocer un poco vuestra opinión como gestores de tesis, pues del otro tipo de activos que hay, además porque nos hemos puesto ya a hablar directamente de la renta variable. Entonces, bueno, que habléis un poco de la parte de otro tipo de activos, de la renta fija, de la renta mixta, inversión en materias primas, en divisas. O sea, ¿qué opináis un poco? Porque hoy el mercado, digamos, está muy diversificado, la gente le tiene mucho miedo, mucho respeto a la renta variable, es volátil, a veces confunde la volatilidad con el riesgo y se acaban refugiando pues cuando hay liquidez, cuando hay tesorería, pues en renta fija. La banca comercial además pues siempre digamos apunta también a otro tipo de activos, renta fija, menos volatilidad, renta mixta. Entonces, bueno, ¿cuál es la opinión un poco de otros activos? Aníbal, por ejemplo, que se ha hablado poco. Pues bueno, yo creo que la renta variable ha demostrado ser el activo que mejor se ha comportado a lo largo del tiempo frente a otras alternativas de inversión, pues como puede ser el ladrillo, que tanto amor hay aquí en España por el ladrillo, o por ejemplo la renta fija, ¿no? No sé de memoria, pero más o menos desde los últimos 200 años la persona que tuvo $1 y no lo invirtió, pues ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo de cerca del 95% en términos reales. Es decir, $1 de hace 200 años compra hoy 5 céntimos de dólar. El ladrillo pues es otra alternativa que con el lanzamiento de vehículos como las Socimis pues se ha democratizado más, pero aún así creo que exponerte a los beneficios empresariales a través de compra de acciones pues creo que sigue siendo la mejor alternativa de lejos. No sé tú, Antonio, ¿cómo lo ves? Sí, hombre, al final la historia, que está demostrado y es así, indica que invertir en renta variable suele ser el activo más rentable a largo plazo. ¿Qué ocurre? Invertir en renta variable, puedes invertir en una cartera diversificada, puedes invertir en una empresa, puedes invertir en un índice, puedes invertir, tienes también muchas opciones que cada una tiene sus peculiaridades. Es decir, si inviertes en una sola empresa y esa empresa quiebra, es decir, aunque la historia diga que la renta variable es lo más rentable a largo plazo, tu rentabilidad ahí es, has perdido todo. Entonces, bueno, pues al final también dentro de la renta variable lo mejor, pues también se tiene que adaptar el estilo de inversión, la filosofía, lo que se hace, se tiene que adaptar un poco a la persona a la que está invirtiendo, ya sea en ese producto, en un índice o en lo que sea. Claro, hay que entender que no, invertir en renta variable no es invertir en 2 acciones de la bolsa española que sean las que más capitalizan. O sea, hay que dedicarle tiempo pues a seleccionar activos, analizarlos. O sea, es un trabajo, es realmente pues nos cuesta mucho ganar nuestro dinero trabajando, ¿no? Y luego pues bueno, al final acabamos invirtiéndolo pues de forma errónea o poco dedicada, ¿no? Entonces yo creo que es importante que quede claro que a esto, como cualquier actividad, cuando nos compramos un móvil, nos compramos una tele, pues hay que dedicarle mucho tiempo para saber dónde vamos a invertir. Y si no vamos a ser capaces de dedicarle este tiempo, pues hombre, yo creo que los fondos de inversión son una alternativa estupenda, ¿no? Efectivamente. Además quería decir aquí que en el caso de muchas familias, sobre todo en España, pues tienen concentrado el patrimonio o en la vivienda o en un solo activo que es su propia empresa, la empresa familiar. Claro. Entonces, si tú compras un fondo de inversión como puede ser pues, Tesis Internacional, no concentras todo en una empresa, sino que diversificas pues, ahora mismo en el orden de 33 empresas, no tenemos en el fondo, y pues, 33 empresas con la que más tiene un peso pues, es un 9% y es Amazon. Quiero decir que, no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, o sea, al final 33 empresas dentro de
el universo de inversión que existe, pues es lo mejor que encontramos. O sea, hay un trabajo de análisis, seguimiento, de ver lo mejor. Si hay una alternativa mejor a esa 33, pues es candidata a entrar en la cartera. Entonces siempre vamos a intentar estar allí en lo mejor que veamos en cada momento. Entonces yo creo que es una buena forma del ahorro generado que tanto cuesta conseguir, pues no solo tener vivienda, ladrillo, tal, pues eso, otra forma de invertir que es la más rentable a largo plazo. A pesar de que vengan años malos y de que, bueno, pues que... Claro, hay que entender hay que entender que cuando vienen años malos, o sea, que la bolsa no es invierto y dentro de 5 meses hago. O si dentro de 5 meses el fondo lleva un menos 20 ya es muy malo. Lo que pasa es que, o si lleva un más 20 es muy bueno. Que la gente pues ve también un poco la bolsa no como una inversión, sino un poco como una especulación, ¿no? O sea, es la sensación que bueno, pues que tenemos, ¿no? Que al final pues también la gente joven que pues puede tener a lo mejor pues una o menos experiencia o menos educación financiera al respecto, pues claro, es que pasan de no invertir nada a directamente invertir en criptomonedas, ¿no? Entonces, bueno, es que dentro, en medio hay un universo infinito de... No sé, hay que tener claro que la bolsa de media, o sea, históricamente ha dado más o menos un 8, pero para dar ese 8 ha tenido momentos de caída del menos 50 y momentos y años de subida pues del más 50 también, o más 60 o más. Entonces, es que esa volatilidad va dentro de lo que es la renta variable, entonces hay que tenerlo claro, hay que mirar a largo plazo, 5, 7, 10 años, o sea, hay estadísticas también que dicen de que si inviertes prácticamente a 20 años, que es como, pues, por ejemplo, un niño que le invierte su dinero y lo dejas ahí durante 20 años, es muy, muy improbable, creo que era 0,1%, si no... En los últimos 40 personas, en los últimos 40 años, gente que hubiera invertido en el S&P en periodos de 20, da igual cuando empiezas a invertir, no ha habido nadie que hubiera perdido dinero. Entonces, o sea, a medida que más tiempo pasa, es más difícil perder dinero. Y otro tema que quería añadir de aquí a la volatilidad es que nosotros la concebimos como una oportunidad más que como un riesgo, ¿no? Porque nos permite comprar activos que valen lo mismo que ayer, que por razones ajenas a lo que es la realidad económica de la empresa, pues han caído, pues te permite el mercado comprarlos a un precio menor. Claro, compramos de rebajas, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora, hablando un poco sobre la situación actual de Tesis, o sea, en abril fue, Donald Trump anunció los aranceles, que sacó aquí el cartelito y dijo, pues aranceles a todo el mundo, incluso a los sitios más que no estaban ni poblados, ¿no? Sí. ¿Y qué ocurrió? Pues que el mercado cayó. De hecho, Tesis Internacional llegó a caer, tuvo un drawdown, que es la caída más, desde el último máximo, la caída más fuerte, de un menos 24%. ¿Qué ocurrió? En ese menos 24 hubo compañías que habían caído un 30, un 40, o sea, ha habido de todo. Y luego otras pues que han caído menos. ¿Nosotros qué hacemos ahí? Pues como hay mucha volatilidad, esa volatilidad, aunque el fondo en su conjunto caiga, y caiga un 24 en el punto mínimo donde llegó, nosotros aprovechamos para vender aquellas, no que mejor se han comportado, sino que su potencial, pues por lo que sea, se reduce, y comprar aquellas que su potencial aumenta, o incluso empresas que no estén dentro del fondo, y ahora sí que tiene sentido que estén, pues añadimos una posición, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí que compramos, bueno, pues en el semestre ha entrado Datadog, compramos más tecnológicas, Amazon, Microsoft, Alphabet, son empresas que ya teníamos, pero que con las caídas pues hemos aumentado el peso y vamos, estamos muy cómodos ahí. ServiceNow ha entrado. Por ejemplo, bueno, una pequeña salida, teníamos muy poco Apple, que sí que podría verse más perjudicada por los aranceles, y bueno, le está pillando así un poco también la inteligencia artificial un poco fuera de juego, aunque es Apple, o sea que no me cabe duda que dentro de 10 años Apple lo va a seguir haciendo muy bien. Pero bueno, tenemos alternativas y como una compañía compite con otra, pues hay que estar en lo mejor. Entonces, bueno, pues Apple se decidió salir y ya está. Entonces, bueno, es un poco la volatilidad, aprovechar esas subidas, esas caídas, esos movimientos de mercado para estar en los mejores sitios. Está claro. Y estar, perdón Iván, siempre 100% invertidos. O sea, nosotros tenemos un porcentaje de liquidez que no llega al 2% del patrimonio del fondo. Que nos parece además la estrategia pues más honesta con el partícipe, con el inversor. Estamos hablando ya de acciones. ¿Cuál es un poco la cartera, las 5 principales posiciones de Tesis Internacional?
Podemos hablar también un poquito de las últimas incorporaciones en cartera y bueno, luego hablamos de alguna tesis así de inversión un poquito más peculiar, pero bueno, por hablar un poco de digamos, la estructura o las principales posiciones de la cartera de tesis. Sí. Bueno, las principales posiciones ahora mismo son grandes tecnológicas, es decir, muchas veces parece que se criminaliza a las grandes empresas por el hecho de ser grandes. Es decir, si son grandes y han conseguido lo que han conseguido y están ahí, son por méritos propios, no es por otra cosa. Y año a año siguen demostrando que había que estar invertidos ahí, que no estar era un error. No tenemos complejos por estar en este Claro, país. Entonces, como dices, las primeras posiciones son Amazon, Meta, Microsoft y Google, por ejemplo, y parece que es malo. No, pues yo creo que es muy bueno. De hecho, ya a Tesis Internacional han aportado pues grandes beneficios y bueno, pues nosotros estamos muy cómodos ahí. ¿Y cuál es la ventaja de invertir a través de Tesis Internacional o en lugar de comprar directamente? Pues bueno, pues ese rebalanceo que se hace, ese trabajo luego dentro de que son las principales posiciones, pues por ejemplo las 10 primeras posiciones, no sé si pensaban un 60, puede ser. Sí, tiene un peso importante. Y que al final... Pero son 10, pero es que son 33, 34 compañías las que tenemos, entonces al final hay mucho más. Luego tenemos empresas que han dado opcionalidad, por ejemplo tenemos Celsius, que sí que es verdad que subió fuertemente, es una empresa que da opcionalidad a la cartera, es decir, una empresa que tiene riesgo asimétrico. Puede, si la tesis no sale bien, es una empresa que puede caer fuertemente, pero si sale bien, igual puede multiplicar. Entonces nosotros compramos y la empresa empezó a subir. Fuimos vendiendo y ahora ha vuelto a caer y ha caído fuerte. En las caídas volvimos a comprar un poquito, pero bueno, la empresa está en ganancia, no es que se le gane un porcentaje relevante, pero bueno, es algo que si sale bien, pues va a dar mucho potencial a la cartera. Tuvimos Palantir, que también fue otra opcionalidad, en la que también esta sí que salió muy bien, multiplicado por 3 o 4 veces. Incluso vendimos pronto, porque se vendió a 60, 65 se vendió, y ahora está en 130. Es decir, pero bueno, todo tiene un precio, también hay que estar dispuesto a pagar por esas expectativas. Y si crees que cumple. Bueno, ganar el último euro o no, se dice, pero al final es, si tengo una alternativa cuyo riesgo-beneficio creo que es mejor, al final es buscar un conjunto diversificado y que tenga sentido. Es decir, no puedes tener todo compañías como Celsius o Palantir, porque si te vienen mal te destroza la cartera. Claro. Entonces tienes que tener algo que la base de la cartera de Tesis Internacional es muy, muy simple y es muy fuerte. La base son luego, empresas más, con un sesgo más orientado hacia la calidad, empresas que crecen recurrentemente, y luego pues además tenemos alguna empresa pues con riesgo asimétrico, como has contado. Sí, pero son pequeñas posiciones. Que son pequeñas posiciones, sí. Y luego también alguna value, ¿no? Sí, tenemos por ejemplo Miquel y Costas, tenemos Logista, Plaxi, sí. Más value. Y bueno, pues sí, hay empresas Semapa también. Tenemos, compañías que... O sea, es que no nos casamos con ninguna forma de invertir, es decir, donde creemos que hay valor, pues ahí invertimos. Tenemos Verse Hathaway, por ejemplo, tenemos Novo Nordisk, tenemos, pues que al final no es casarse con un estilo, es, oye, esto aporta valor, da estabilidad a la cartera. Igual también muchas de estas que se pueden considerar value porque estén a múltiplos más baratos, en teoría, respecto a otras de máxima calidad o más crecimiento, que cuando el mercado cae, muchas veces estas amortiguan también un poco, entonces puedes ir rotando de unas a otras, o sea, al final es ir viendo en cada momento qué es lo mejor y ya está. Yo por responder a la pregunta que has hecho antes, que esta se la hace mucha gente de por qué conviene comprar el fondo en lugar de comprar directamente las empresas de la cartera. Claro, nosotros publicamos las posiciones una vez cada 3 meses, entonces si hay alguien que compra las posiciones en función del último dato publicado, va a tener ahí un vacío de 3 meses que si no tiene una tesis detrás que respalde la compra, y la acción pues cae un 50%, no va a saber si comprar, si vender. Entonces, sí, el tener el gestor detrás del fondo es lo que aporta valor y lo que hace... Porque estamos permanentemente pues, viendo las noticias, viendo los informes, hecho, presentaciones de resultados. Entonces, hay rebalanceos, aunque no perdamos que podríamos llegar a vender una posición, pues como ha pasado en el fondo, aunque esté muy arriba, ¿no? Pero bueno, es decir, que esto no es buy and hold, o sea, que hay una gestión activa. Por ejemplo, lo hicimos en United Health, o sea, era una compañía que estaba arriba, tenía un 4 y algo por ciento, y empezaron a salir noticias muy negativas sobre, posibles malas prácticas de la compañía. Se decidió vender toda la empresa, y luego, el mercado
ahí nos ha dado un poco la razón muy rápido. A veces tarda más, otras veces simplemente nos equivocamos, pero se ha despeñado, sí. Pero claro, cayó fuerte. Entonces, bueno, y luego también, o sea, igual podemos decir una cosa y podemos tener mucha convicción en una cosa y hasta que se publique, como han pasado tantas cosas, es que igual la tesis ha cambiado por completo o se ha visto una cosa que antes no se había visto y decidimos, oye, pues no me gusta, igual me gustaba mucho una compañía y se decide salir por lo que sea. Entonces, al final, o sea, está bien seguir las empresas que siguen otros gestores, pero hay que analizarlas, hay que hacer ese trabajo y hay que saber dónde se invierte. Bueno, pues si os parece, por poner también un poco el escenario cronológico de lo que pasó desde que nos constituimos como empresa de asesoramiento financiero, hemos seguido evolucionando. Entonces, bueno, el fondo ha seguido su camino. Como antes decía Antonio, pues hemos tenido un desempeño de más del 50% en estos 18 meses que llevamos asesorándolo. Pero bueno, hemos querido avanzar empresarialmente y en octubre de 2024 pues solicitamos la autorización a CNMV para transformarnos en sociedad gestora, ¿no? Hemos recibido pues hace poquitas semanas, en mayo, la autorización de CNMV después de un proceso pues más o menos largo y complejo. Pero bueno, pues el transformarnos en gestora pues nos va a dar mucha más independencia a la hora de gestionar el fondo, a la hora de gestionar a los partícipes, pero también nos exige armarnos un poquito más como empresarialmente, ¿no? Bueno, de ahí la incorporación de Aníbal. Hemos incorporado también otra persona más al equipo, Alejandro Chocarro, que pues llevará toda la parte de middle office. Y bueno, también un poco la idea es seguir creciendo en nuevos vehículos, nuevos instrumentos y lanzar pues un segundo fondo, que es un poco el proyecto pues que tenemos en mente para 2026, ¿no? Es un poco allí el trabajo que, bueno, además de ayudar a analizar las empresas que tenemos en cartera en tesis internacional, pues donde está empezando también Aníbal, pues también con ayuda de Antonio, a trabajar y en construir un poco pues lo que podría ser la cartera de este segundo fondo, ¿no? Cuéntanos un poco, Aníbal, bueno, cómo va ese proceso. Pues el segundo fondo va a tener una filosofía diferente a la que tiene tesis internacional. Bueno, básicamente lo que hago en el día a día es analizar empresas que cumplan con la filosofía de este segundo fondo y pues un poco compartir las ideas, lo que pienso de cada empresa, con un análisis en primer lugar cualitativo y un soporte cuantitativo, compartir las ideas con Antonio y que él me dé feedback y la opinión que tiene un poco de las empresas que le llevo. Bueno, si quieres añadir algo, Antonio. Sí, bueno, a partir de ahí tenemos una cartera, sí, de momento simulada, y bueno, pues el fondo realmente ya existe, aunque sea simulado. Entonces, bueno, tenemos tesis internacional, que es el fondo que sí que está, bueno, tiene valor liquidativo y tiene todo, pero aparte hay un segundo fondo, que es el que se está haciendo en paralelo, que tiene como 15, 20 empresas. No, tenemos más de 20 empresas ahora mismo. 20. Pero bueno, se están haciendo operaciones igual que en tesis internacional. Lo que pasa es que no van al mercado, son operaciones simuladas, un poco para ver la rentabilidad que tendría la filosofía de inversión y un poco para probar la estrategia que tenemos pensado llevar a cabo. Bueno, algunas empresas así que tenemos en este fondo simulado, podemos así hablar sí, pues, bueno, sin ir más lejos, de las que nos has presentado últimamente. Sí, son empresas que a lo mejor tienen un sesgo quizá más válido de múltiplos menores al que se tendrían en tesis internacional, sobre todo sobreponderar el precio a la calidad de las empresas, pero aún así son negocios con ventajas competitivas, con balances saneados y con crecimiento a futuro prácticamente asegurado. Entonces, pues un poco empresas que tengamos en este fondo, algunas coinciden con tesis internacional, como podría ser pues a lo mejor Plaxi, Semapa, Booking, ¿no? Berkshire Hathaway, y hay otras que han estado en tesis internacional también, que ahora no forman parte pues por coste de oportunidad, como podrían ser pues a lo mejor Logista, Inditex. Y luego hay empresas que sí que son propias de este segundo fondo, pues como podrían ser a lo mejor Brembo, Allfunds, que Allfunds en podcast más adelante lo explicaremos, pero podríamos llegar a ser inversores, ¿no? Y clientes de Allfunds.
y bueno, pues más empresas del estilo pues Texas Instruments, Fluidra, en fin, empresas de con ventajas competitivas, pero quizás fijándonos más en lo que es el precio. Muy bien. Oye, por último, me gustaría, porque claro, este primer semestre que acaba ahora, hemos tenido un movimiento así lateral. La verdad es que bueno, hoy por primera vez después de varios meses nos ponemos así en positivo, en rentabilidad en el año. Pero bueno, eso no implica que, claro, haya acciones en el fondo, en tesis internacional, que hayan subido o otras que hayan bajado. Entonces, bueno, a pesar de este movimiento lateral en conjunto, pero hemos tenido una bastante actividad en rotación y en movimientos dentro de la cartera. Entonces, me gustaría que hicieseis algún comentario un poco de lo que ha pasado en este primer semestre, y que también pues me opinaseis sobre cuáles son las perspectivas, cuál es el potencial de revalorización ahora del fondo para el segundo semestre de 2025. Bueno, perspectivas para el segundo semestre, creo que nadie sabe qué va a hacer la bolsa en un semestre. Como es lógico, entonces somos muy de largo plazo. No se sabe lo que va a hacer la bolsa el próximo semestre o el próximo año. Es decir, a 10 años es mucho más predecible. Pero en semestres contados, si viene Donald Trump con una nueva noticia bomba o alguna cosa, no sabemos qué va a pasar. O si viene inflación, subida de tipos, bajada de tipos, cualquier cosa, pues eso. Las compañías, mientras va pasando todo esto, siguen generando caja, siguen evolucionando, siguen invirtiendo, siguen creciendo. Y eso sí, es en el largo plazo cuando realmente se ve este potencial. Entonces, realmente lo que ocurra en un semestre no preocupa. Sí preocupa el potencial que puede tener la cartera, que lo tiene, para hacer ese doble dígito, que también me lo preguntaba. Entonces, donde estamos invertidos, como no puede ser de otra manera, pues creo que es el mejor sitio, o al menos que vemos, para estar invertidos ahí. Entonces, creo que ese doble dígito, que ya se está consiguiendo de los 18 primeros meses, sigue siendo posible para el que invierta hoy. Entonces, potencial sí que hay. O sea, a pesar de este movimiento lateral, que hoy tenemos una cotización similar a la de hace 6 meses, el potencial de revalorización de la cartera se ha incrementado. ¿Cuánto se ha incrementado? No, sigue siendo de doble dígito, o sea que está bien. O sea, decir un potencial así exacto es como complicado. O sea, el objetivo, mientras sea de doble dígito, creo que está bien. Yo por nombrar algún número de la cartera, pues ahora mismo el EV Free Cash Flow, el Enterprise Value partido Free Cash Flow es del 23,5, el EV Free Cash Flow ajustado, y el EV Free Cash Flow a 3 años, o sea en 2028, es del 15,5. Entonces, esa bajada es debido a que se espera que las empresas crezcan en beneficios y comparado con el precio actual, pues el múltiplo baja. También decir que más del 60% de la cartera tiene caja neta y que seguimos viendo potencial en todas las empresas que hay en cartera. Sí, o sea, la parte que a mí, por ejemplo, personalmente no me gusta de ese ratio es que puede haber empresas cuyo free cash flow, cuya generación de caja pues pueda estar más oculta de lo que realmente da en sí la empresa. Entonces te pueden salir múltiplos o muy altos o muy bajos, pero que no indican la realidad de la empresa. Entonces eso es un dato que está muy bien, de hecho lo ponemos en la ficha y está todo muy bien, pero no es el dato, o al menos en mi opinión, muy relevante para invertir. Sí, porque hay empresas que aún ni generan caja, como es el caso de EIST Space Mobile, sí, que bueno, no se ha anunciado la carta trimestral, pero se va a anunciar. Una empresa, bueno, creo que bastante conocida ahora, que es una empresa que va a proporcionar, pues, para las telecomunicaciones o sea, mandan satélites al espacio y dan banda ancha 4G a sitios remotos, que hasta ahora las compañías tradicionales o las torres no llegan. Entonces, pues ya han hecho las pruebas y bueno, pues ahora van a construir la constelación. Entonces la compañía prácticamente no tiene ingresos todavía, tiene mucha sensacionalidad, pues hay empresas de renombre, incluso está, por ejemplo, Alphabet y otras telecos, y se espera que a medida que vayan lanzando esos satélites, pues se empiece a generar esos ingresos y su tamaño potencial es enorme. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es de opcionalidad, que tenemos poquito peso, pero ¿qué ocurre? Que el EV Free Cash Flow aquí realmente ni existe. Claro, se sesga el múltiplo. Entonces, es un dato, es simplemente un dato, pero no es un dato que, oye, cuando esto esté por debajo de tal hay que invertir, o cuando esto está por encima de tal, tampoco. Como por ejemplo el PER. Hay muchas empresas que si invertir a un PER 7 fuera sería lo más rentable, si fuera cuestión de todo el mundo, PERs, cuando una compañía baje de PER 7,
pues invertiría. Y a lo mejor la compañía está en declive, va muy mal y lo que es un PER 7, el siguiente año es un PER 10, el siguiente año un PER 20 y la compañía perdiendo dinero. Entonces al final esto hay que verlo todo en su contexto, en su medida. Y bueno, dentro de eso me preguntaba más por bueno, las... pues también el trabajo que hemos hecho este primer semestre de rebalanceo y... Sí, bueno, un poco las tecnológicas que se ha aumentado a medida que caían. Ahora, de hecho, se ha desinvertido en parte porque ya han vuelto a recuperar. Se ha ido desinvirtiendo. Se ha incorporado ST, se ha incorporado ServiceNow con las caídas. Salimos de Apple. Luego entramos también en IQVIA, en Datadog, eso en el semestre. Y luego rebalanceo en general. Por ejemplo, algunas, tanta volatilidad que han tenido, han dado para comprar y para vender en el mismo momento. Por ejemplo, eso se ha hecho con Vertex Pharmaceutical. Pues al final hay un trabajo de rebalanceo también que también aporta como un plus a esa rentabilidad. Muy bien. Bueno, pues si os parece, dejamos esta primera edición así del podcast por ahora. Y bueno, pues gracias a todos los oyentes por vernos y escucharnos. Y nada, nos despedimos hasta la siguiente edición. Muchas gracias a todos. Gracias. Antonio. Gracias, Aníbal.